¿Cómo fue posible que un simple viaje en tren terminara convirtiéndose en la antesala de la muerte para millones de personas? Escuchen, el sonido metálico de una locomotora avanzando sobre los rieles, un pitido lejano que corta la niebla del amanecer. Y luego, el ruido seco de las puertas de un vagón de carga al cerrarse. Adentro, la oscuridad es casi total. Solo entra la luz por unas pequeñas rendijas en la madera. El aire empieza a faltar. Nadie habla. Se escuchan respiraciones agitadas, el llanto contenido de un niño, el silencio pesado de los adultos, que no se atreven a decir en voz alta lo que todos temen. Ese tren llevaba, entre muchos otros, a hombres, mujeres, ancianos y niños judíos. Su destino era un lugar cuyo nombre, con el tiempo, se convertiría en sinónimo del horror absoluto: Auschwitz. Pero antes de llegar allí, hubo un camino largo, lento y cruel, que comenzó años antes de que el primer tren partiera. Esta es la historia de ese camino. El origen de una persecución. A comienzos de la década de 1930, Alemania atravesaba una profunda crisis económica y social. En ese contexto de humillación tras la Primera Guerra Mundial y de desempleo masivo, un partido político encontró en el odio una herramienta de poder. El partido nazi, liderado por Adolf Hitler, llegó al gobierno en enero de 1933, con un discurso que prometía restaurar el orgullo nacional. Pero detrás de esa promesa se escondía una ideología basada en la exclusión y el racismo. Casi de inmediato comenzaron las primeras medidas contra la población judía: boicots a negocios, prohibiciones laborales, exclusión de escuelas y universidades. Médicos, abogados y profesores judíos fueron apartados de sus profesiones de un día para otro. Familias que durante generaciones habían formado parte de la vida cotidiana de sus ciudades comenzaron a sentirse extrañas en su propio país. En 1935 se promulgaron las leyes de Nuremberg, que despojaron a los judíos alemanes de su ciudadanía y prohibieron los matrimonios entre judíos y no judíos. Ya no se trataba solo de discriminación social, era la ley del Estado la que definía quién tenía derecho a existir plenamente como ciudadano y quién no. Poco a poco, un pueblo entero fue convertido, ante la ley, en extranjero dentro de su propia tierra. En noviembre de 1938, llegó un punto de quiebre. Durante la Noche de los Cristales Rotos, miles de sinagogas, comercios y hogares judíos fueron atacados y destruidos en toda Alemania y Austria. Las calles amanecieron cubiertas de vidrios rotos, símbolo de una violencia que ya no se ocultaba. Decenas de personas murieron y miles fueron enviadas a campos de concentración. El mensaje era claro: ya no había lugar seguro. En los años siguientes, muchas familias intentaron escapar. Buscaron visas, cruzaron fronteras, tocaron puertas de países que, en su mayoría, cerraron sus puertas ante la magnitud de la crisis. Quienes no lograron partir a tiempo quedaron atrapados en un territorio cada vez más hostil. Con el inicio de la Segunda Guerra Mundial, en 1939, y la invasión alemana a Polonia, millones de judíos que vivían en Europa del Este quedaron bajo el control directo del régimen nazi. Polonia albergaba entonces a la comunidad judía más numerosa de todo el continente. De un día para otro, esas comunidades enteras, con siglos de historia, tradición y vida propia, quedaron bajo la autoridad de un régimen que ya había mostrado hacia dónde se dirigía. Fue entonces cuando comenzó la siguiente fase de esta persecución: el encierro. Los guetos. Vivir entre muros. En ciudades como Varsovia, Łódź y muchas otras, las autoridades alemanas obligaron a la población judía a trasladarse a zonas delimitadas y amuralladas, los guetos.
Familias enteras debieron abandonar sus casas, sus negocios, sus vidas construidas durante generaciones, para hacinarse en unas pocas calles, rodeadas de muros y alambradas. Las condiciones eran devastadoras. En el gueto de Varsovia, el más grande de todos, llegaron a convivir más de 400.000 personas en un espacio reducido de la ciudad, rodeado por un muro de más de 3 metros de altura, coronado con alambre de púas y vidrios rotos. Varias familias compartían una sola habitación. El agua potable escaseaba. La comida se racionaba a niveles que apenas permitían sobrevivir. Las autoridades alemanas asignaban a la población judía una cantidad de calorías diarias muy por debajo de lo necesario para mantenerse con vida. Las enfermedades, especialmente el tifus, se propagaban con rapidez debido al hacinamiento y la falta de higiene. Los niños, muchas veces los más vulnerables ante el hambre, aprendieron a moverse por las calles, buscando cualquier forma de conseguir alimento. Algunos se deslizaban por pequeños huecos en los muros para comerciar en el lado ario de la ciudad, arriesgando su vida a cambio de un trozo de pan para su familia. Esa imagen, la de niños diminutos cruzando muros de piedra en busca de comida, quedaría grabada como uno de los testimonios más desgarradores de la vida en los guetos. Y sin embargo, en medio de ese sufrimiento, la vida seguía intentando abrirse paso. Se organizaban escuelas clandestinas para que los niños no dejaran de aprender, aun cuando la educación judía estaba prohibida. Se celebraban conciertos improvisados en patios interiores. Se sostenían pequeñas bibliotecas y periódicos clandestinos que circulaban en secreto. Historiadores y maestros llegaron incluso a documentar en silencio, día a día, lo que ocurría dentro de los muros, convencidos de que alguien, algún día, debía conocer la verdad de lo que allí se vivía. Era una forma silenciosa de resistencia, demostrar que, a pesar de todo, seguían siendo personas con cultura, con historia, con dignidad. Pero esa resistencia convivía con el hambre constante y con la muerte, que se había vuelto parte de la rutina diaria. Los cuerpos de quienes no sobrevivían la noche eran retirados de las calles cada mañana, muchas veces cubiertos apenas con papel de diario, en un procedimiento que con el tiempo se volvió casi mecánico. La muerte había dejado de ser una excepción para convertirse en parte del paisaje cotidiano. A partir de 1941, y con más fuerza en 1942, comenzó a circular una palabra nueva entre los habitantes de los guetos: reasentamiento. Las autoridades alemanas anunciaban que ciertos grupos de personas serían trasladados hacia el este, a supuestas zonas de trabajo. Se prometía, incluso, mejores condiciones de vida, pan, trabajo remunerado, un futuro lejos del hacinamiento. Nadie sabía con certeza qué significaba eso. Algunos confiaban en que se trataba, en efecto, de una oportunidad de trabajar y sobrevivir. Después de meses o años de hambre, muchos preferían creer en esa promesa antes que enfrentar la posibilidad de algo peor. Otros sospechaban que algo mucho más oscuro se ocultaba detrás de esas palabras y trataban de esconderse, de evitar figurar en las listas, de ganar tiempo. Pero la información llegaba fragmentada, contradictoria, casi siempre demasiado tarde. Pocos podían imaginar la magnitud real de lo que estaba por venir, porque nada en la experiencia humana hasta ese momento permitía anticipar lo que se estaba gestando en el este de Europa. El día del embarque. Las deportaciones solían comenzar de manera abrupta. Un día cualquiera, soldados alemanes y policías auxiliares rodeaban una sección del gueto. Se ordenaba a los habitantes reunirse en una plaza o en un punto de encuentro, con la advertencia de llevar solo lo que pudieran cargar en las manos. Las calles se llenaban de gritos y órdenes en alemán, familias que se despertaban de golpe,
sin tiempo para comprender lo que ocurría. Maletas armadas a los apurones, con lo poco que quedaba de valor. Una fotografía, una carta, un objeto religioso, algo de ropa. Muchas de esas maletas terminarían abandonadas horas después, tiradas junto a las vías del tren, como testimonio silencioso de una vida interrumpida. Los ancianos, que no podían caminar al ritmo exigido, eran empujados o golpeados para que avanzaran. Los niños se aferraban a sus madres, sin entender por qué debían dejar su casa, su calle, sus juguetes. Algunas familias eran separadas en ese mismo instante, sin explicación, sin despedida. Un padre que había salido temprano a buscar algo de comida podía regresar y encontrar su casa vacía, sin rastro de su esposa y sus hijos, sin saber si volvería a verlos alguna vez. Existían listas de deportación, elaboradas muchas veces con la obligación impuesta a los propios consejos judíos de los guetos, los llamados Judenrat, de aportar un número determinado de personas para cada convoy. Fue una de las decisiones más desgarradoras que debieron enfrentar. Elegir, bajo amenaza, quiénes serían enviados primero, sabiendo que negarse podía significar represalias colectivas aún peores. Algunos intentaban proteger a los más jóvenes o a los más débiles, incluyéndolos entre los últimos de la lista. Otros no tenían margen alguno de decisión, porque los propios soldados alemanes irrumpían directamente en las calles y elegían a quién llevarse. Una vez reunidos, los deportados eran conducidos a pie o en camiones hasta la estación de tren más cercana. El trayecto mismo se convertía en una prueba. Cargar maletas, sostener a los niños pequeños, ayudar a caminar a los ancianos, todo bajo la mirada vigilante de los soldados y el temor constante a un tropiezo, a un grito, a cualquier gesto que pudiera ser interpretado como resistencia. Allí, en los andenes, se producía la escena que quedaría grabada en la memoria de los sobrevivientes. Cientos, a veces miles de personas, esperando bajo vigilancia armada durante horas, de pie, sin agua, sin poder sentarse, sin saber todavía hacia dónde las llevaría ese tren. Algunos aún cargaban instrumentos musicales, libros, retratos de familia, como si aquellos objetos pudieran ofrecerles algo de la vida que dejaban atrás. La mayoría de esos objetos jamás llegarían a destino. El viaje, días encerrados en la oscuridad. Los llamados trenes del Holocausto no eran trenes de pasajeros. Eran vagones de carga, diseñados originalmente para transportar ganado o mercancías, y en ellos se apretujaba a decenas de personas, muchas veces entre 80 y 100 por vagón. Las puertas se cerraban desde afuera con cadenas o barras metálicas. Apenas quedaban pequeñas rendijas para que entrara algo de aire y de luz. El resto era oscuridad casi total. El viaje podía durar horas, pero en muchos casos se extendía por varios días, dependiendo de la distancia y de las prioridades que el sistema ferroviario alemán daba a los convoyes militares, que siempre tenían preferencia sobre los trenes de deportación. No había baños. Un solo balde, cuando lo había, debía servir para las necesidades de todo el vagón, sin ninguna privacidad, frente a decenas de desconocidos, en una humillación constante que se sumaba al sufrimiento físico. El olor se volvía insoportable con el paso de las horas. No se entregaba agua ni comida durante el trayecto, o se hacía de manera mínima y esporádica, apenas lo suficiente para prolongar la agonía del encierro. En los meses de verano, el calor dentro de los vagones metálicos se volvía asfixiante. El sol golpeaba directamente sobre el techo de chapa y convertía cada vagón en un horno cerrado. Muchas personas, especialmente los más débiles, los enfermos y los ancianos, no lograban resistir la deshidratación. En los meses de invierno, el frío extremo y la falta de abrigo cobraban también sus víctimas. El metal helado de las paredes del vagón,
se convertía en otro enemigo silencioso durante las largas noches de trayecto. No era inusual que, al abrirse las puertas, al final del trayecto, se encontraran cuerpos sin vida entre los que habían logrado sobrevivir el viaje, personas que habían compartido cada hora de ese encierro y que ahora debían separarse de sus seres queridos ya sin vida, sin siquiera la posibilidad de despedirlos como hubieran querido. El hacinamiento hacía que resultara casi imposible moverse. La gente permanecía de pie durante horas, apretada contra desconocidos, sosteniendo a sus hijos en brazos por turnos para que pudieran descansar, aunque fuera unos minutos. El vaivén del tren, sumado al agotamiento y a la falta de aire, provocaba desmayos frecuentes, sobre todo entre los más jóvenes y los más ancianos. Sobrevivientes que años después relataron su experiencia, describieron esos días como una lucha constante por mantener la cordura y la dignidad en medio de la deshumanización. Se recuerda cómo los adultos intentaban proteger a los niños, ubicándolos cerca de las rendijas para que pudieran respirar un poco de aire fresco. Se recuerda cómo se compartía la poca agua disponible, gota a gota, entre quienes ya casi no tenían fuerzas. Se recuerda el silencio que se imponía por momentos, roto solo por el llanto de algún niño o el rezo susurrado de alguien que buscaba consuelo en la fe. El traqueteo del tren se convertía en la única certeza de que el tiempo seguía pasando, aunque nadie supiera exactamente hacia dónde los llevaba. Algunos intentaban calcular la dirección, observando la posición del sol a través de las rendijas. Otros trataban de reconocer el nombre de alguna estación en los breves instantes en que el tren se detenía, buscando cualquier pista que les permitiera anticipar lo que vendría. Otros, simplemente, cerraban los ojos y esperaban, incapaces ya de sostener ninguna esperanza concreta, solo el instinto de seguir respirando un momento más. En esos días de viaje, el tiempo perdía su forma habitual. No existía el día ni la noche con claridad, solo la oscuridad constante e interrumpida apenas por delgadas líneas de luz. El hambre y la sed se convertían en el único pensamiento posible para muchos, desplazando incluso el miedo a lo desconocido que los esperaba al final del trayecto. En ese encierro, el ser humano fue empujado a sus límites físicos y emocionales. Y sin embargo, incluso allí, en medio del hacinamiento y la agonía, hubo actos de una humanidad profunda. Personas que cedían su lugar junto a una rendija a un niño para que respirara un poco de aire. Quienes sostenían a un anciano para que no cayera durante horas. Quienes con una palabra susurrada intentaban dar algo de consuelo a un desconocido que temblaba de miedo a su lado. Hubo quienes, sin conocerse de antes, terminaron sosteniéndose mutuamente durante todo el viaje, convertidos por la circunstancia en la única familia que les quedaba en ese momento. Esos pequeños gestos de solidaridad, documentados después por quienes lograron sobrevivir, son quizás el testimonio más elocuente de que, incluso en las condiciones más extremas, la dignidad humana se resistía a desaparecer del todo. La llegada. Después de horas o días de viaje, el tren comenzaba a reducir la velocidad. El sonido de los rieles cambiaba. Se escuchaban voces afuera, órdenes gritadas en alemán, el ladrido de perros entrenados para intimidar. Dentro del vagón, el cansancio se mezclaba con una mezcla de alivio y terror. Alivio porque, después de tanto tiempo encerrados, el viaje parecía llegar a su fin. Terror porque nadie sabía qué encontrarían del otro lado de esas puertas. Algunas madres intentaban arreglar el cabello de sus hijos, ajustar su ropa, como si aquel simple gesto pudiera protegerlos de algo, o simplemente para conservar, un momento más, algo de la normalidad perdida. Cuando finalmente se abrían, la luz del exterior golpeaba de golpe los ojos de quienes habían pasado días en la oscuridad.
Muchos quedaban momentáneamente cegados, incapaces de distinguir con claridad lo que ocurría a su alrededor. El shock era inmediato. Gritos de soldados de las SS, ordenando bajar rápido, dejar todo atrás, formar filas separadas de hombres y mujeres. El ladrido incesante de los perros entrenados para infundir miedo. El movimiento caótico de cientos de personas desorientadas, débiles, algunas incapaces de sostenerse en pie después de tantas horas sin moverse, apoyándose unas en otras para poder descender de los vagones. El aire frío o el calor del exterior, según la estación, golpeaba los cuerpos debilitados tras días de encierro. El suelo bajo los pies, después de tanto tiempo sintiendo solo el vaivén del tren, resultaba casi extraño. Algunos tropezaban al bajar, aturdidos por la luz, por el ruido, por la confusión de las órdenes gritadas en un idioma que muchos apenas entendían. Muchos de los recién llegados, agotados y confundidos, todavía se aferraban a la idea de que aquel lugar sería, como les habían dicho, un destino de trabajo. Miraban a su alrededor, buscando alguna señal que confirmara o desmintiera esa esperanza. Una fábrica, un galpón, algo que diera sentido al lugar donde habían llegado después de tanto sufrimiento. No sabían, en ese instante preciso, que acababan de cruzar el umbral del lugar donde la historia humana tocaría uno de sus puntos más oscuros. Para millones de personas, el viaje había terminado. El verdadero infierno apenas estaba por comenzar. En el próximo episodio de esta serie, entraremos por primera vez a Auschwitz. Conoceremos lo que ocurría en esos primeros minutos tras la llegada y comprenderemos por qué ese lugar se convirtió en el símbolo más devastador del siglo XX.